empezamos a notar, ¿sí? A partir de los 40, 45, hasta que entramos en la menopausia. Empieza a haber determinados cambios que tienen que ver con el envejecimiento de la célula que sintetiza colágeno, que es el fibroblasto, que empieza a, digamos, estar menos activo o a generar colágeno de peor calidad ya a partir de los 25, 30 años. Por lo tanto, sí, ya a partir de los 40 empezamos a tener los primeros síntomas visibles de falta de colágeno estructural. Lo primero, las arrugas de expresión. Lo segundo, la flacidez cutánea, que sobre todo percibimos cuando hacemos este gesto acá, hacerlo si tienes un espejo, que se denomina signo del pliegue, ¿sí? Y nos habla de flacidez cutánea. Otro signo de envejecimiento, ¿sí? Sobre todo cuando sobreviene la menopausia, con además la caída de estrógenos que acelera todos estos procesos, es que empezamos a notar que las manos se empiezan a esqueletizar. Y otra cosa que sucede es que cuando uno hace esto sobre la piel, tarda más en volver a la normalidad y la piel se ve además más finita, pudiendo vislumbrarse ¿sí? Las venas. Seguimos con el pelo, ¿sí? El pelo tiende a sufrir una caída ¿sí? O un efluvio, se llama telógeno, ¿sí? Que es digamos, cuando el periodo de caída del pelo se prolonga por más tiempo. Es importante que consultes con un tricólogo o un médico dermatólogo porque hay muchas causas de caída de cabello, pero hay que tener en cuenta sí que obviamente con la edad y sobre todo con la falta de estrógenos, el pelo suele tener menor tasa de crecimiento, o sea, no crecen pelitos nuevos y el pelo que ya tenemos se afina y empieza a mostrar un patrón como de mayor cantidad de entradas, ¿sí? Y mayor poblamiento a nivel de la coronilla. Eso en general se lo denomina alopecia tipo androgenética, que también sucede en las mujeres y tiene que ver con esta etapa ¿sí? De la vida, sobre todo en la menopausia, pero también en épocas previas ¿sí? A la menopausia, en donde notamos que la calidad de nuestro pelo cambia en cuanto a volumen y en cuanto a textura. ¿Sí? Es un pelo finito y frágil. Entonces, lejos de querer deprimirlas y con estas noticias, hay que tener en cuenta que hay tratamientos que son muy efectivos para prevenir ¿sí? Y dilatar la aparición, por ejemplo, de flacidez extrema ¿sí? En la piel, en donde ya ese tipo de pacientes necesitan un lifting en la cara. Estos tratamientos de los que te hablo se llaman bioestimuladores y son productos que lo que van a hacer es decirle al fibroblasto, a la célula productora de colágeno, que se ponga a trabajar de nuevo, ¿sí? A generar colágeno tipo 1, que es el colágeno que nos da firmeza en la piel, como si tuviese 25 años ¿sí? O menos otra vez. Entonces esa es una muy buena medida que no cambia las facciones del rostro y que termina actuando, sí, generando picos de producción de colágeno a los 3 y a los 6 meses, de manera que ya sea la esqueletización en las manos o la flacidez cutánea que empezás a percibir, no se note y prevengamos ¿sí? Que ese proceso continúe su evolución. En cuanto al pelo, ¿sí? Bueno, cuando uno hace una consulta con un dermatólogo para determinar bien cuál es la causa, una de las primeras cosas que te dicen es que hay que tratar de controlar el estrés. El estrés genera, digamos, cortisol y hormonas que hacen que el folículo piloso se arruine por completo y que ese pelo no crezca. Entonces, trata de tener una vida menos estresante en lo posible. Y después sí hay tratamientos que pueden ser vía oral, como el minoxidil, o las lociones con minoxidil. Tenemos el Valgatil, que son aminoácidos propios del pelo. Y después tratamientos como el plasma rico en plaquetas, para generar mayor voluminización de la fibra capilar, así como la mesoterapia con otros activos. Así que hay también tratamientos para mejorar ¿sí? El engrosamiento de la fibra capilar. ¿Qué es lo que va a determinar, digamos, o lo que va a venir como de alguna manera también a paliar el problema? Si ya estás en menopausia o estás en premenopausia, hay algunas chicas que empiezan a tomar anticonceptivos y les mejora el pelo y les mejora las uñas y tienen que ver con esto, ¿sí? Con el aporte de estrógenos y los progestágenos que muchas veces hacen que las hormonas masculinas no estén, o sea, las nivelan, entonces no hay tanto acné, no hay tanto vello que no nos gusta, etcétera. ¿Sí? Eso ya demasiado técnico. Y después la terapia hormonal propia de la menopausia, que va a hacer que tu pool de estrógenos esté nuevamente vigente y por lo tanto estos fenómenos propios de la menopausia no se generen de manera tan rápida y estrepitosa.
Y con respecto al cuerpo, el cuerpo también nos empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque si cuando éramos jóvenes, por ahí a la hora de, digamos, ganar peso, engordábamos más en las piernas, en la cola, ¿sí? Eso tiene que ver con la influencia de los estrógenos sobre los lugares donde engorda la mujer. Hay más receptores a nivel de los glúteos y de las piernas para la grasa cuando estamos en etapa fértil. Y cuando entramos o empezamos a transicionar hacia la menopausia, se empieza a invertir la proporción y te vas a dar cuenta que empezás a acumular grasa donde por ahí antes no era tan frecuente. Es decir, por ahí uno ahora engorda y engorda más de panza, ¿sí? O a los costados, arriba de las caderas, ¿sí? Los famosos flotadores, como le dicen las pacientes. Es decir, empieza a haber una redistribución grasa que se acentúa en la menopausia. Fíjate, si no, en mujeres menopáusicas, cómo les cambia el cuerpo. Si dejan de engordar tanto en las piernas y en la cola, y fíjate que tienen todas la típica pancita de señora, ¿sí? ¿Por qué? Porque se genera ese switch, ¿sí? Cuando faltan estrógenos, en donde la grasa no va tanto con un patrón ginoide, sino con un patrón más del varón, ¿sí? Más androgénico, ¿sí? O sea, con la panza, más centrípeto se llama esa obesidad. Es importante tener en cuenta que el exceso de grasa a nivel abdominal puede ser superficial o puede estar adentro, entre tus vísceras. Si no viste el reel, hay un reel del hombre embarazado que habla de esto. Pero ten en cuenta entonces que empezamos a engordar como parecido a los hombres. Y eso hace que tengamos más tendencia, por ejemplo, a tener infartos cuando entramos o estamos entrando en la menopausia, ¿sí? Justamente por lo que digo. Los estrógenos generan protección a nivel cardiovascular en la mujer. Por eso es importante la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia si tenés indicación. Los estrógenos generan que las arterias, ¿sí?, estén más dilatadas, se genera óxido nítrico, ¿sí? O sea, los estrógenos favorecen el óxido nítrico que genera vasodilatación para que la sangre no se acumule. Modula, digamos, los lípidos, porque si no el colesterol malo se empieza a acumular en las arterias. Entonces, y el remodelado cardíaco que se genera cuando, por ejemplo, ese corazón está entrando, ¿sí?, o va a terminar en una insuficiencia cardíaca. Entonces, los estrógenos te protegen. Ese es el mensaje que quiero que te lleves a nivel cardiovascular, a nivel de los huesos. También generan esta distribución grasa típica de la mujer y por eso empezás a notar estos cambios, ¿sí?, cuando entras en menopausia o caminas hacia la menopausia. Importante entonces siempre mantenerse activo físicamente y tener en cuenta que el poco tejido adiposo que vos tengas también va a ser fuente de estrógenos. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se meten en el quirófano y se sacan toda la grasa subcutánea corporal y hay que tener en cuenta que se generan estrógenos por conversión periférica también. Más allá de que recibas terapia hormonal o no, está bueno verse bien, pero ten en cuenta que el cuerpo es muy, muy sabio y por algo hace lo que hace.